Wayfire. Historia de Apocalipsis Zombie. El diario de Nicolás. Saga. El nuevo mundo. Capítulo 2. Evitando la realidad. Rápido bajé a toda velocidad las escaleras, dirigiéndome a la sala de estar. En ese lugar estaban todos reunidos. ¿Qué fueron esos disparos? Preguntó Diana. Todos empezaron a desesperarse, incluso algunos tenían pequeños ataques de pánico. No lo sé, pero lo que sí sé, es que esas cosas se están acercando. Ya están aquí. Álvaro entró en la habitación. Fue en ese momento que sentimos varios golpes en la puerta y en las ventanas de la casa. Álvaro empezó a repartir armas blancas y algunas pistolas, las cuales no eran muchas, solo había 3. Sé que muchos de aquí no saben disparar, por eso les di los cuchillos y los palos. Ya saben qué hacer, denles en la cabeza, procuren disparar solo cuando los tengan demasiado cerca, para asegurar que el tiro sea en la cabeza y no desperdicien balas. ¿Qué quieres hacer? Le pregunté a Álvaro mientras me acercaba a él. Solo estiró su brazo y me pasó una ballesta. Yo me quedé sorprendido, la verdad nunca pensé que iba a poder tener una en mis manos. En una época me había obsesionado con esta arma, tanto que gracias a vídeos de internet y algunos libros aprendí cómo se usaba. Claro, teóricamente hablando, nunca pude llevarlo a la práctica y no creo que este sea el momento adecuado para hacerlo. De hecho, solo sé disparar pistolas y escopetas, gracias a mi tío que nos llevaba de cacería a mí y a Álvaro, pero no creo tener la puntería para darles en la cabeza y mucho menos en momentos de alta tensión y nerviosismo como este. Somos 15 personas, nos dividiremos en grupos de 5, para no llamar tanto la atención. En el mapa marqué una casa en el monte, está a unos pocos kilómetros, quiero que todos se dirijan a ese lugar. ¿Por qué nos dividimos en grupos? Preguntó un chico que creo que se llamaba Ezequiel. Es verdad, ¿no sería mejor ir todos juntos? Agregó una chica, si mal no recuerdo su nombre era Milagros. Si vamos en un grupo grande haremos más ruido y como ya dije llamaríamos más la atención, sería más fácil que esas cosas nos alcanzaran. Nuestra mejor estrategia es separarnos. En ese momento se hizo un corto silencio. El ruido de una ventana rompiéndose nos hizo reaccionar y salir corriendo por la puerta de atrás. Salimos todos juntos, pero nos separamos al poco tiempo. Teníamos que seguir derecho por unos 3 kilómetros en la dirección que íbamos. Nos toparíamos con una pequeña casa escondida en el medio del monte. Según Álvaro, un amigo y su padre la habían construido en su infancia. Estaba bien escondida, así que cuando lleguemos tendríamos que estar atentos para encontrarla. Diana y Esteban se quedaron conmigo, los otros dos que nos acompañaban eran Marcos y Juan. Tratamos de correr en línea recta, pero los muertos nos obligaban a desviarnos, adentrándonos cada vez más en el bosque, pero tratando de no alejarnos de la carretera. Esos muertos nos pisaban los talones, tan cerca estaban de nosotros que uno logró alcanzar a Juan. Solo seguimos corriendo, ¿sabes? Me siento bastante mal por dejar a Juan por el miedo que sentíamos, ni nos detuvimos a ayudar. No lo conocía, pero murió enfrente mío. Tropecé y caí al piso, miré hacia atrás y los muertos se acercaban cada vez más. Vamos hermano, levántate. No puedo. En ese momento ya me había rendido. Lo poco que había visto en estos 2 días me hicieron darme cuenta de que no estoy listo para este nuevo mundo. Vamos amigo, te necesito conmigo, tú nunca me abandonaste y yo no lo haré ahora contigo. Además tenemos que encontrar a nuestras familias, no te olvides de eso. Tenemos amigos que de seguro nos están buscando, no podemos fallarles. Esas palabras me motivaron a seguir. Tomé la mano de Esteban. Cuando me levanté miré hacia atrás. Los muertos estaban más cerca de lo que pensaba. Seguimos corriendo y nos topamos con una pequeña casa en el bosque. No era la que nos dijo Álvaro, era otra. Es raro encontrar este tipo de casas en Argentina. Rápido entramos sin pensarlo. Cuando estuvimos en su interior cerramos la puerta y todos nos apoyamos en ella. Suspiré, ahora estaba más tranquilo, el alma me volvió al cuerpo por decirlo de algún modo. Manos arriba.
Levanté la mirada y tenía a un tipo justo enfrente, nos estaba apuntando con una pistola, pero sus manos le temblaban, parecía nervioso y cuando habló su voz se cortó, además su mirada reflejaba miedo, pero no hacia nosotros, era algo raro, pero la verdad no sabría cómo describirlo. Tranquilo, señor. Esteban trataba de hablar y distraer a aquel hombre, ni bien oyó la voz de Esteban apuntó su pistola con dirección a mi amigo, Esteban ya había dado 2 pasos en dirección al hombre, se notaba que el temblor en las manos de aquel hombre había aumentado levemente, la verdad no sé cómo pude darme cuenta de eso, nunca fui de fijarme en el detalle de las cosas, pero en ese momento pude captar todo lo que estaba pasando, fue en ese momento que Esteban dio un paso al frente, volteé mi mirada hacia el sujeto, él había apretado el gatillo. En ese momento el tiempo volvió a pasar normal, el cuerpo sin vida de mi amigo cayó bruscamente al suelo, retrocedí un par de pasos y terminé apoyado en la puerta, como ni queriendo estaba casi agachado con mi mirada en el suelo, estaba al borde de las lágrimas, la vista se me nublaba y mis fuerzas me abandonaban, si no fuera por no sé qué ya estaría tirado en el piso. Otro tiro retumbó en esa habitación, levanté la mirada rápidamente, otro cuerpo estaba tumbado en el piso, se encontraba al lado de Esteban, era Marcos, fue justo en ese momento que el tiempo volvió a ponerse lento, o al menos así lo sentía, en un rápido movimiento me paré y corrí en dirección a aquel hombre, con mi mano izquierda desvié la trayectoria del arma haciendo que la tire al suelo, y me puse detrás de él, saqué mi cuchillo y se lo clavé en un costado del cuello, al sacar un chorro de sangre me salpicó la mano y parte de la cara, su cuerpo fue despojado de toda fuerza, cayendo al piso casi inmediatamente llevándome con él, caí junto a su cuerpo, apenas me paré vi a Dayana, ella ya estaba llorando y yo no estaba muy lejos de eso. Será mejor que salgas de aquí, espérame afuera, ¿sí? Sin emitir palabra ella salió de aquella casa, quise levantarme, pero solo alcancé a ponerme de rodillas, no pasaron ni 2 segundos que empecé a vomitar, cuando terminé me di cuenta de que me había manchado los pantalones con lo que había vomitado, me paré casi de inmediato, cuando lo hice no pude evitar las ganas de romper en llanto, no quise ni voltear a ver el cuerpo de mi amigo. Salí de la casa y empecé a llorar, si los muertos tienen tan buen oído como las películas y las series de zombies me enseñaron no tardarían en rodearme, y si alguien estuviera cerca de aquí, bueno seguramente sí iría en dirección contraria porque al oír mis sollozos seguro que creería que lo están espantando o algo por el estilo. Me senté apoyado en un árbol y simplemente lloré. No sé cuánto tiempo estuve sentado en ese árbol, solo llorando, ya era de noche y no me había movido de ese lugar, hasta que pude sentir como alguien se acercaba, levanté un poco la vista y Dayana estaba parada enfrente de mí, me pregunto dónde estuvo todo este tiempo. Vamos, levántate, tenemos que seguir. Susurró mientras miraba para todos lados, yo simplemente me quedé en silencio, no podía ni quería hablar. Tenemos que encontrarnos con los demás, antes que esas cosas lleguen hasta aquí. Dijo mientras se ponía en cuclillas y me tomó con ambas manos la cara y apoyó su frente con la mía. Tu primo te debe estar esperando y yo te necesito, por favor. Yo todavía no puedo creer lo que pasó, lo que tuviste que pasar, pero aquí no estamos seguros. Yo seguí sin decirle una palabra, solo me puse de pie, la tomé de la mano y miré a mi alrededor, mis ojos ya se habían adecuado a la oscuridad, divisé la carretera a un par de metros de nosotros. Creo que puedo ubicarme desde aquí. Dije mientras caminaba en dirección a la carretera. Estuvimos 1 hora y media caminando hasta que pudimos encontrar por fin la cabaña, se veía luz de lo que supongo son velas salir de las ventanas, nos acercamos y miramos por la ventana y eran ellos, rápido entramos por la puerta, los otros se llevaron un gran susto, pero al ver que éramos nosotros la alegría no tardó en llegar a sus rostros, nos abrazamos, en ese momento aunque fue solo un instante me sentí más tranquilo.
Me alegro de que estés vivo, primo. Cuando se hizo de noche y no llegaron me preocupé. Tranquilo, ya estamos aquí. Solo eran 6 personas las que habían llegado a la cabaña, con nosotros éramos 8, parece que no fuimos los únicos en perder gente en el camino, estaban cenando cuando nosotros llegamos, así que los acompañamos, al terminar nos fuimos a dormir, aunque yo no pude dormir, estuve despierto toda la noche, tratando de olvidar lo que pasó hoy y las pocas veces que pude dormir, bueno, no quiero recordarlo. Sábado 28 de marzo. 12:30 pm. Estuvimos esperando hasta el mediodía que alguien más llegara, pero nada, según Álvaro esta cabaña no es segura, tendríamos que volver a la casa en donde estábamos antes de escapar, si tenemos suerte podremos quedarnos en ese lugar un par de días, lo único que esperamos es que los muertos ya se hayan ido del lugar. Esta vez no nos separaremos en grupos. Digamos que esta vez tuvimos más suerte que ayer, no nos encontramos ningún zombie en el camino. Llegamos al lugar y la cuadra estaba vacía, parece que los muertos no paran de caminar. Entramos y cubrimos la puerta con una gran mesa que se encontraba en el comedor, tomamos algunos tablones de madera de una cama para poder cubrir la ventana que se rompió en el ataque de los zombies. Una vez terminado de asegurar todas las entradas posibles, cada uno se fue por su lado, Álvaro estaba parado junto a una ventana del segundo piso. Me equivoqué. ¿De qué hablas? Fue un error haber huido de aquí, también separarnos en grupos, yo tomé esa decisión sin consultar a nadie y ahora mis amigos podrían estar muertos, además que perdimos la mitad de las pocas armas que teníamos. Se notaba claramente que estaba afectado, además su rostro reflejaba una absoluta culpabilidad. No fue tu culpa, tomaste la decisión que creíste correcta en un momento en el que nadie la hubiera tomado. Dije tratando de hacerlo sentir mejor, mientras le ponía una mano en el hombro. Gracias, nunca hablamos de lo que te pasó a ti. En ese momento solté su hombro y me alejé despacio. No quiero hablar de eso. Susurré mientras estaba bajando las escaleras. Estaré en el patio, voy a practicar mi puntería con esto. Le mostraba mi ballesta. Bajé las escaleras y fui al patio trasero, era seguro estar ahí, tenía muros altos que no permitirían que nadie me viera, además de un par de árboles que me servirían como blancos para practicar mi puntería. Estuve practicando una media hora, no diría que fue fácil, pero tampoco fue difícil, gracias a mis conocimientos previos de cómo usar la ballesta pude mejorar más rápido mi puntería, ya que no tuve que perder el tiempo averiguando cómo funcionaba. Las primeras flechas que disparé y fueron al blanco, que era una X que puse en un árbol más o menos a la altura de mi cabeza, las 10 primeras terminaron en el suelo, la otra tanda de 10 flechas que disparé fueron al árbol, pero no al blanco, solo traje 20 flechas, las demás las dejé en la casa. Recogía las flechas tiradas en el suelo y las que se clavaron al árbol, en lo que lo hacía Dayana salió de la casa y se acercó a donde yo estaba, y creo que ya sé a lo que viene. ¿Estás bien? Preguntó con una voz apenas audible y se la notaba preocupada, estaba cruzada de brazos y con sus palmas se los frotaba. Sí, lo estoy. Contesté evitándole la mirada mientras sacaba la última flecha del árbol. No tuvimos la oportunidad de hablar de lo que pasó ayer. Se acercó a mí y puso una de sus manos en mi hombro izquierdo mientras me miraba a los ojos, buscando que me abriera ante ella y le contara todo lo mal que me sentía por lo que pasó ayer, pero, simplemente no pude. No hay nada de lo que hablar. Tengo que seguir practicando, lo siento. Le evité la mirada una vez más y cargué una flecha en la ballesta, alejándome del árbol y poniéndome en posición para disparar, hubo un largo silencio y ella se me quedó mirando. No es bueno que te guardes las cosas. Esas fueron sus últimas palabras antes de volver adentro de la casa. Quizás debería haber hablado con ella, ese fue mi último pensamiento antes de disparar la siguiente flecha. Y di en el blanco, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro y cargué la siguiente flecha.
9:45 p.m. Estuve hasta las 7 de la tarde más o menos practicando mi puntería. A esa hora ya había oscurecido y era casi imposible ver el árbol, y aunque pudiera prender las luces del patio, eso sería un gran error. La luz atraería a los zombies hacia nosotros. Cuando me metí a la casa, los chicos estaban reunidos en el comedor mirando la televisión. La mayoría de los canales no tenían señal, hasta que llegamos al canal de noticias y vimos cómo estaba el mundo. Según las noticias, esto fue un supuesto ataque terrorista, ya que por la forma en la que se esparció el virus por todo el mundo fue muy antinatural, ya que los primeros casos de infectados no tenían nada que ver uno con los otros. Fue como si las personas se infectaran de la nada, y con los primeros infectados ya esparcido por todo el mundo fue casi inevitable que el virus 1.1, renombrado como virus Wi-Fi, se esparciera sin control por todo el mundo. Y lo que vimos a continuación nos hizo agradecer lo que nos había pasado. Pudimos ver todo el caos que esas cosas producían. El ejército no daba abasto, ya que se enfrentaban a oleadas y oleadas de muertos vivientes, y aunque recibieron ayuda de la policía no podían hacer nada, puesto que los superaban 100-1. También informaban que en países europeos, como Inglaterra o España, esas cosas al cabo de una hora rompían las puertas de las casas y se metían a matar a las personas. Los hospitales estaban colapsados, se veían pilas de cadáveres en la puerta de estos mismos, además que algunos hospitales se llenaron de infectados que mataron a los doctores y terminaron prácticamente inutilizados, y gran parte de las oleadas salieron de esos lugares. Para nuestra desgracia eso no era lo peor. Grupos de personas vestidos como militares, que según el noticiero eran grupos terroristas, se llevaban a la gente con la promesa de llevarlos a un lugar seguro para después matarlas y tomar todas sus pertenencias. Lo último que pudimos ver fue una cámara aérea en el centro de la ciudad, y no sé si los otros lo notaron, pero yo sí. Pude ver como algunos muertos con solo un par de golpes rompían las puertas de las casas y entraban a comerse a sus dueños. Eso me asustó, pero lo que me heló la sangre fue que pude ver a algunos de ellos correr más rápido que los demás y alcanzaron a algunos soldados que estaban tratando de salir del centro de la ciudad. La transmisión del helicóptero se cortó, el piso del estudio se veía que era un caos y la señal se cortaba cada vez más. De las pocas cosas que pudimos entender fue que los ejércitos de varios países ya cayeron. Las autoridades de Tucumán perdieron el contacto con otras provincias y con Casa Rosada. Se especula que el presidente podría estar muerto. Y lo último que escuchamos fue: cuídense mucho y esperemos que esto se solucione pronto. Después de eso se cortó la luz y nos quedamos a oscuras. Si el ánimo de esa casa ya eran malos, las noticias terminaron por arrastrarlos por el piso. Todos nos quedamos en silencio, hasta que Juana y Tomás fueron por unas velas y de paso se pusieron a cocinar la cena. Para nuestra suerte la casa, que era de Tomás, tenía muchas provisiones. Terminamos de cenar, el resto de chicos se fueron a dormir a la habitación de Tomás o al cuarto de sus padres, y los que no entraban en las habitaciones tiraron algunos colchones en la sala de estar para dormir ahí. Yo por mi parte me quedé en el comedor escribiendo lo que pasó en mi diario, solo alumbrado por la luz de una vela. Creo que debería describir a los miembros del grupo, para que por lo menos te des una idea de cómo son. Álvaro es unos 2 centímetros más bajo que yo, de piel morena y ojos marrones oscuros casi negros, pelo corto, casi al estilo militar solo que un poco más largo. Dayana es de la misma estatura que Álvaro, de piel blanca que rozaba la palidez, de ojos marrones claros y pelo largo de color castaño claro que le llegaba casi a la cintura. Juana es una chica caucásica de pelo negro que le llegaba a los hombros y tenía ojos marrones. Gabriel medía como 1,80 m, rubio y de ojos azules. Se notaba que antes de esto iba al gimnasio porque tenía un físico marcado. Matías debe ser un poco más alto que yo, de pelo negro y largo, además de usar anteojos, al igual que Tomás. Este chico era bastante delgado y de pelo castaño también largo, además de ser el más joven de nosotros. Y Ana, una chica de pelo negro y con textura delgada al igual que Tomás, creo que es de la misma estatura de Dayana. Ya es tarde, creo que cerré mi diario, apagué la vela y subí al segundo piso y me senté al lado de la ventana, para mirar la calle en medio de la oscuridad. Escribiré mañana.
No ha hecho nada por casi 2 semanas. ¿Qué le pasa? No más que casi se muere. ¿Qué esperabas? Pero lo salvaste, todavía no entiendo por qué lo hiciste. Me cae bien, y además que es un salvaje, y tú viste como todos los de laboratorio se morían en cuestión de horas. Hay más salvajes en todo el mundo. ¿Qué tiene este de especial? No lo sé, ya te dije que me cae bien, además que tiene un diario. Martes 8 de abril. 10 AM. Casi no duermo y cuando lo hago, tengo pesadillas y si no son pesadillas, sueño cosas muy raras, como conversaciones entre personas que no conozco. La situación en esta casa en los últimos días, bueno, no fue tan mala como los noticieros nos hicieron pensar, solo que ahora tendremos que salir a buscar comida, ya que la familia de Tomás era de 3 personas, y la comida que habían comprado era para el consumo de 3 en un mes, y nosotros al ser 8 la terminamos más rápido de lo que esperábamos. Creo que tendremos que aprender a racionar las cosas a partir de ahora, por la falta de alimentos y provisiones tendríamos que salir a buscar. Álvaro decidió que él, yo y Gabriel saldríamos a buscar las cosas que necesitábamos, el resto se quedaría para proteger la casa, además que al ser pocos no llamaríamos tanto la atención. Mi puntería con la ballesta mejoró bastante estos últimos días, ya casi todos los disparos daba en el blanco que improvisé en aquel árbol del patio. Empecé a practicar desde la ventana del segundo piso con los zombies que aparecían de vez en cuando, se movían demasiado para darles en la cabeza, casi siempre le daba en la cabeza al tercer o cuarto intento, es un gran avance, espero poder hacerlo mejor ahora que vamos a salir. 11 AM. Ya estamos listos para salir, solo Álvaro y yo llevaremos las pistolas, ya que Gabriel no sabe usarlas, él llevará un machete que encontramos en el patio de la casa, es el arma perfecta para él, puesto que es el más grande y fuerte del grupo, no se le hará difícil atravesar la cabeza de los zombies. Álvaro lleva la pistola en su fornitura, es la única arma que la tiene, además de llevar un gran tubo de metal. Por mi parte yo llevo la pistola sujetada por mi cinturón, con el seguro puesto, espero que si tengo que usar la pistola pueda sacarle el seguro rápido, también tengo mi ballesta en mano y un cuchillo en el bolsillo derecho. Caminábamos por las desoladas calles de aquel barrio, no escuchábamos a los muertos, tampoco olía a ellos. Recuerdo que en lo que estuvimos en la casa, pequeños grupos de 10 o 15 caminantes pasaban por enfrente de la casa, pero cuando pasaban muy cerca, su olor sí se sentía y era demasiado desagradable. Deberíamos entrar ahí. Susurró Álvaro mientras apuntaba a una pequeña tienda que se encontraba con la puerta abierta. Pero, según Tomás, todavía faltan unas 4 cuadras para llegar al supermercado que nos dijo. Dijo Gabriel mientras miraba para todos lados, mientras sujetaba con fuerza su machete. No perdemos nada con ver qué hay ahí adentro. Mencionó Álvaro mientras caminaba en dirección a la tienda, nosotros lo seguimos. Al entrar a la tienda solo estaba iluminada por la luz que entraba por la puerta y por las ventanas, la mayor parte del lugar ya había sido saqueado, al parecer todos entraron en caos, nosotros fuimos los únicos que no saqueamos nada hasta ahora. Solo pudimos encontrar un par de botellas de agua, algunas sopas instantáneas y 2 latas de comida. Salimos de la tienda y volvimos a caminar rumbo al lugar que nos indicó Tomás. Según él hay un supermercado chino, si no encontramos nada en las góndolas de seguro en el depósito hay algo y en la misma cuadra del supermercado hay una comisaría, podríamos ver si encontramos más armas o por lo menos munición o algo para defendernos. Llegamos, las puertas del supermercado se encontraban destruidas, se ve que los pobres dueños no alcanzaron a cerrar las puertas antes que toda la gente por su desesperación saqueara el lugar, espero que por lo menos hayan dejado algo para nosotros. El lugar estaba casi a oscuras, pero nos guiábamos por la luz de una linterna que Álvaro trajo, el lugar no era tan grande, pasamos por la caja antes de llegar a las góndolas, más de la mitad ya había sido saqueado, pero la otra mitad, bueno, nos lo llevaremos nosotros. Solo lleven lo necesario, no carguen de más, si un grupo de esas cosas nos persigue necesitamos ser rápidos.
Gabriel y yo le asentimos con la cabeza. Llené la mitad de mi mochila con comida enlatada y botellas de agua. Ya teníamos todo lo necesario y estábamos por irnos. Un ruido llamó nuestra atención haciendo que los tres nos pongamos en guardia. Cargué una flecha en la ballesta. Álvaro encaró hacia el lugar de donde provenía el ruido. Llegamos al final del pasillo, estábamos por doblar hacia la derecha. Maldición. Un zombi se abalanzó sobre Álvaro tomándolo de los brazos. Él forcejeaba con el muerto. Traté de apuntarle a la cabeza, pero el zombi se movía demasiado y por la poca luz que había en el lugar eso me hacía casi imposible apuntarle a la cabeza. Entonces dejé de apuntar y le di una patada al zombi empujándolo lejos de Álvaro. El muerto chocó con las góndolas tirando todo lo que se encontraba en ese lugar, haciendo un gran escándalo que retumbó en todo el supermercado. Chicos, miren. Dijo Gabriel. Ambos volteamos en dirección al comienzo del pasillo. Otros 3 caminantes se encontraban tapando nuestra salida. Carajo. Álvaro volvió su atención al zombi que estaba tirado en el piso y de un par de golpes destrozó su cabeza. Rápido apunté con mi ballesta a los zombis antes que se acercaran más a nosotros, pero fallé el disparo. Le di en el hombro, quise putear con todas mis fuerzas, pero decidí guardarme mi bronca. Dejé caer mi ballesta y saqué el cuchillo de mi bolsillo derecho. El lugar era muy estrecho para que los 3 podamos acabar cómodamente con los muertos. Gabriel le clavó su machete al más próximo en el estómago haciéndolo retroceder hasta salir de aquel pasillo de góndolas. Salté y le di una patada al zombi para alejarlo de mí. Pude ver cómo Álvaro pasó a mi lado yendo a enfrentar al muerto que quedaba libre. Lo único que pude pensar en ese momento es que, ¿por qué carajos no traje un arma más larga? Con el cuchillo tendré que acercarme demasiado al zombi para matarlo. Lo único que podía hacer por el miedo que sentía era alejarlo de mí usando patadas y empujones, hasta que me quedé sin fuerzas. Aquel caminante se abalanzó sobre mí. Por inercia intenté clavarle el cuchillo en la cabeza, pero se lo terminé encajando en el cuello. Ambos caímos al piso. Lo tenía de los hombros y con las pocas fuerzas que me quedaban lo mantenía a raya para que no me mordiera la cara. No sé de dónde, pero saqué más fuerzas y logré sacarme de encima al zombi. Lo tiré a un costado y me puse de pie. Cuando volví a ver al muerto, él también estaba parado y se disponía a abalanzarse de nuevo sobre mí. Un disparo hizo que el caminante cayera al piso. Levanté la mirada y había otro sujeto junto a Gabriel y Álvaro. Este hombre tenía un rifle de caza en las manos. Con eso había disparado para matar al zombi. Gracias por la ayuda. Dije mientras tomaba un poco de aire. De nada. Contestó aquel hombre. ¿Quién eres? Interrogó Álvaro. Me llamo Javier. ¿Y qué haces aquí? Solo vine por algo de comida. ¿Por qué nos ayudaste? Gabriel se unió a la conversación, que más que conversación parecía un interrogatorio. No lo sé, solo lo hice. Antes que pudiéramos seguir la conversación, unos gruñidos a nuestras espaldas llamaron nuestra atención. Todos miramos en esa dirección y un grupo de zombis salió del fondo del supermercado. Rápido tomé mi ballesta del suelo y empecé a correr en dirección a la salida y los demás hicieron lo mismo. Salimos de aquel supermercado con los muertos pisándonos los talones. Algunos zombis se interponían en nuestro camino, pero Javier los acababa golpeándolos con su rifle en la cabeza. Doblamos en una esquina y corrimos 3 cuadras. Los zombis ya no nos seguían. Todos paramos a descansar unos segundos y tomar aire. Maldición, debí haber calentado un poco. Dijo Gabriel entre risas. Todos nos reímos un poco, hasta que nos dimos cuenta que, bueno, acabábamos de conocer a Javier. Javier, ¿verdad? Creo que tienes que volver con tu grupo. Le dijo Álvaro. Hubo un corto silencio y Javier se nos quedó mirando. No creo que pase de los 20 años, tenía el cabello corto y castaño claro, casi rubio, me recordaba al de Dayana. Tiene ojos verdes y muchas pecas en la cara, además de una contextura, ¿cómo decirlo? ¿Grande? No lo sé, pero era un poco más alto que yo. En realidad estoy solo, y hace como 2 semanas que no veo a nadie más que no sean esos caníbales. Me preguntaba si podía ir con ustedes.
Entre los tres nos miramos, mientras que Javier esperaba una respuesta. ¿Y por qué te dejaríamos venir con nosotros? Tengo armas, miren. Él se sacó el bolso que tenía colgado en su hombro, mostrándonos la gran cantidad de armas que tenía. Pude ver algunas pistolas y 2 escopetas. No tengo ningún problema en dárselas, a cambio que me dejen ir con ustedes, claro. Álvaro se quedó pensando unos segundos. Está bien, puedes venir con nosotros, pero si no obedeces nuestras órdenes no dudaremos en dejarte atrás si algo pasa, ¿entendido? Claro, entendido. Dijo Javier mientras estrechaba la mano de Álvaro. Mire hacia atrás y aquel grupo de zombies ya había doblado la esquina. Chicos, creo que tenemos que irnos. Todos miraron en dirección a los zombies. Momento, hace rato no eran tantos. El ruido los atrae, por los disparos y por sus gruñidos seguro alertaron a los demás de la zona. Dijo Javier antes que todos nos echáramos a correr. Llegamos a la casa, entramos lo más rápido posible y cerramos la puerta de un portazo. El resto del grupo vino a vernos. ¿Qué pasó? Preguntó Dayana muy preocupada mientras se acercaba a mí. Muchas cosas. Le contesté agitado y jadeando mientras caminaba hacia la cocina para dejar lo que habíamos encontrado. Te dije que no tenías que ir, sé que por las noches casi no duermes. No te preocupes, estoy bien. Ya han pasado 2 semanas desde aquello, no solo lo de Esteban. Interrumpí sus palabras con un abrazo. No era por mí, sino por ella. Se notaba que se preocupaba por mí y las últimas 2 semanas yo había actuado como un idiota con ella. Estoy bien, solo que no quiero hablar de ello. Ella me abrazó más fuerte. Salgan, niños, sabemos que están adentro, los vimos entrar. Alguien gritó desde afuera de la casa. Álvaro y yo nos asomamos para ver por la ventana. Era un grupo de 5 hombres, todos armados. Vamos, no nos obliguen a tumbar la puerta a balazos. Sin decir ninguna palabra, Álvaro tomó 3 pistolas del bolso de Javier y se las dio a Gabriel, Matías y Tomás. Sé que no saben disparar, así que solo apunten al pecho de esos sujetos y si nos vemos en la obligación de abrir fuego, solo cierren los ojos y disparen hasta que se les vacíe el cargador. Susurró Álvaro mientras cortaba cartucho. Yo hice lo mismo y los 5 salimos de la casa con arma en mano. No vi a Javier por ningún lado. No puedo creer que ese hijo de perra se acobardara. Nadie en ese momento dijo una palabra, solo nos apuntamos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo y servirse de desayuno. El que parecía ser el líder de aquel grupo dio un paso al frente y